La vida nos coloca todo el tiempo frente a situaciones. Muchas de esas situaciones a veces son difíciles. Y nosotros, cada uno de nosotros de alguna forma tiene que contestarle a la vida, tiene que actuar en función de las situaciones que la vida nos pone. La logoterapia es un tipo de terapia que está enfocada sobre todo a poder dar esas respuestas a la vida, a las situaciones que la vida nos pone, dárselas de tal forma que esa respuesta sea una respuesta que tenga sentido, una respuesta que sea satisfactoria para nosotros, satisfactoria para cada uno de nosotros en función de nuestro esquema de valores, de lo que somos, de lo que es congruente para nosotros. Y lo que establece la logoterapia es que esas respuestas que damos, las damos desde nuestra espiritualidad, en el sentido de que nosotros básicamente somos seres espirituales. No quiero decir con esto que seamos solamente espíritu, es decir, la logoterapia dice que somos una unidad, pero una diversidad en la unidad, que tenemos un cuerpo, que tenemos una psique y que tenemos un espíritu, una espiritualidad. Entonces las respuestas que le damos o que tratamos de darle a la vida en esas circunstancias que nos plantea, las obtenemos de nuestra espiritualidad y de ahí le damos sentido a esas respuestas. Entonces, podríamos decir que la logoterapia es un tipo de psicoterapia que está centrada en el sentido desde la espiritualidad. Básicamente, creo que eso sería mi concepto de la logoterapia. Sí, Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia, lo que dice es que somos, como decía yo hace un momento, que tenemos dimensiones. Claro que el término dimensiones es solamente para fines didácticos, no estamos partidos en pedazos. Pero que sí somos psico, es decir, que tenemos un organismo físico, que tenemos una psique, además una mente, pero que además tenemos una espiritualidad. La espiritualidad no está sometida a las leyes de la física, como el cuerpo o como la mente, que se deterioran y que eventualmente mueren, sino que la espiritualidad es algo, yo diría que es un misterio, que llega quién sabe de dónde, no importa, pero que de alguna manera, en el momento en que nacemos, tenemos esa capacidad. Esa capacidad que yo diría que es como lo más profundo de nosotros, en alguna medida lo más sabio de nosotros, lo que nos permite vivir nuestra existencia desde una posición más auténtica, más cercana a nuestros valores, a lo que nosotros realmente deseamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, muchas veces el acceso a nuestros recursos espirituales no es fácil, a veces está bloqueado, ya sea por enfermedades, ya sea porque las circunstancias son difíciles, en fin, por diversas razones, desde el mundo físico, que incluye a mi cuerpo y que incluye a mi mente, puedo tener dificultades para acceder a mis recursos espirituales.
pero mis recursos espirituales están ahí. Todo ser humano tiene recursos espirituales. Y la logoterapia, de alguna manera, lo que trata de hacer es de facilitar el acceso a esos recursos espirituales para que podamos utilizarlos en esos retos que la vida nos pone, ¿no? Víctor Frankl es un personaje muy singular, muy importante. Es un hombre que nace en 1905 en Viena, en Austria, y muere en 1997. Entonces, es un personaje del siglo XX, ¿no? Es un personaje que le toca vivir las dos grandes guerras mundiales y le toca, bueno, no nada más estos dos acontecimientos, sino el siglo completo, que es un siglo muy conflictivo, muy oscuro, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces, por una parte, el contexto en donde Frankl se va a desenvolver es un contexto muy dramático, que es el contexto de antes de la Primera Guerra Mundial, el contexto de la Primera Guerra Mundial completo, el contexto de las entreguerras, o sea, entre la Primera y la Segunda, el contexto de la Segunda, y todavía vive bastantes años después, afortunadamente. Específicamente en lo que se refiere a su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, Víctor Frankl es deportado con una buena parte de su familia, con su esposa, con la que estaba recién casado, llevaba 8 meses, algo así de casado, una esposa embarazada, su madre, su padre, al campo de concentración de Terezín, que está cerca de Praga, y después va al campo de concentración de Auschwitz y después a otros 2 campos de concentración. O sea, Víctor Frankl es un sobreviviente de 4 campos de concentración. La logoterapia no se crea en el campo de concentración. La logoterapia es una inquietud de Frankl desde que era muy joven. Desde que entró o estaba por entrar, digamos, desde que entró a estudiar medicina, desde muy joven, 19, 20 años, digamos, la necesidad de la terapia, la necesidad de ayudar a los jóvenes que venían de la Primera Guerra Mundial y que venían muy perturbados por la experiencia de la Primera Guerra Mundial, digamos, él empieza a tratar de hacer algo para ayudar a esos jóvenes. Y ahí empieza a surgir su inquietud. Y el hecho mismo de que estudie medicina ya marcaba una vocación de ayuda hacia el otro, ¿no? Es un hombre sumamente despierto desde joven, tiene publicaciones importantes desde joven, establece un vínculo con Sigmund Freud, digamos que, pero claro, Freud ya tenía bastante más edad, y en fin, desarrolla una carrera profesional como médico, posteriormente se especializa en psiquiatría, pero algo que es muy importante en Frankl es esta inquietud que siempre tuvo de vincular la ciencia médica, la ciencia psiquiátrica, con la filosofía. Entonces Frankl no nada más es un psiquiatra, sino que además es el creador de una visión antropológica, de una visión de ser humano, ¿no?, que lo hace vincular la medicina, el trabajo del médico, con el pensador filosófico. Y poco a poco se va delineando esto que él llama, y este es el nombre correcto
de la disciplina de Frankl, de lo que él inventa, se llama análisis existencial y logoterapia. El análisis existencial es justamente la visión antropológica, la visión que Frankl tiene del ser humano, es la parte filosófica que sustenta la aplicación terapéutica, la aplicación de esta antropología se aplica a través de lo que se llama la logoterapia. Pero digamos, si fuéramos propios en el lenguaje, deberíamos de referirnos siempre al análisis existencial y la logoterapia, no solamente a la logoterapia. Pero bueno, usualmente se habla de logoterapia. Pero creo que es importante aclarar esto. Entonces, la logoterapia está fundada desde que Frankl es joven, o sea, estamos hablando de los años, no sé, 30, una cosa de ese tipo. En fin, si las ideas básicas de la logoterapia están ahí. Lo que sucede es que cuando Frankl entra a los campos de concentración, en los campos es el laboratorio de experimentación de todas esas ideas. O sea, Frankl tiene en ese sentido la gran, no le llamaría yo virtud, pero digamos la característica tan favorable, entre comillas, la oportunidad de experimentar en carne propia todas esas ideas y de ver qué era lo que pasaba en los campos de concentración. De ahí que su primer libro, digamos el más difundido, que es El hombre en busca de sentido, sea tan importante. ¿Por qué? Porque es un libro escrito por alguien que vive la experiencia de él en lo personal y de, digamos, del contexto, de ese contexto que yo creo que no es difícil imaginar un contexto más destructivo humanamente hablando, ¿no? Entonces, la logoterapia se funda, digamos, de esa manera, ¿no? Frankl afortunadamente sale liberado y pasa, por supuesto, por un periodo de transición difícil en donde vuelve a casarse porque la primera esposa desafortunadamente muere en Bergen-Belsen y entonces empieza una carrera tremendamente exitosa de divulgación. ¿Por qué? Porque podemos entender muy claramente que, sobre todo en Europa, la pregunta por qué sentido tiene la vida pues es fundamental. Digo, un continente que está totalmente destruido, con esa enorme cantidad de muertos, de heridos, etcétera, pues qué sentido tenía la existencia. Entonces la logoterapia es un producto europeo, es importante darnos cuenta de eso, es algo que surge en Europa en el contexto de las guerras de Europa del siglo XX, y por eso las preguntas fundamentales de la logoterapia y en general de la filosofía existencial a la que pertenece Viktor Frankl son preguntas oscuras, son preguntas de ¿para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene vivir? Etcétera. Y el gran mérito de Frankl, el gran regalo de Frankl que nos da, es decir, a pesar de esto, la vida tiene sentido. Porque, digamos, era relativamente fácil caer en la postura de, bueno, frente a toda esta tragedia, pues lo que cabe es suicidarse y acabar con la vida, ¿no? Y Frankl dice no. Es decir, justamente frente a esto que nos ha tocado vivir, frente a esto que la vida nos pone, nosotros tenemos que responder dándole un sentido a la existencia a pesar de todo. Y de ahí viene la famosa frase de Frankl que es: la vida tiene sentido a pesar de todo, hasta el último suspiro, hasta el último momento, ¿no? Y por eso creo que la logoterapia tiene tanto poder, porque la vida es difícil, y para eso no tenemos que estar en un campo de concentración. Todos y cada uno de nosotros tiene su propio campo de concentración y es perfectamente respetable.
y frente a nuestro propio campo de concentración, en donde con frecuencia decimos, la vida no tiene sentido, ¿no? Lo que la logoterapia ofrece en ese momento es, sí hay un sentido. Hay que buscarlo, hay que trabajar para ello. Pero sí, la vida tiene sentido a pesar de esto. Pues justamente estas, Mariana. A todos en nuestra vida, en diferentes momentos de nuestra vida, la brújula se nos pierde o nosotros perdemos la brújula. Muchas veces tenemos problemas de la existencia, problemas comunes y corrientes, o sea, no estoy hablando necesariamente de grandes dramas, estoy hablando de problemas de la existencia, problemas de la vida, un matrimonio difícil, un problema con un hijo, conflictos con mi madre, en fin, problemas de la vida. O sea, la logoterapia no trabaja con gente enferma en el sentido patológico, lo que quiero decir es en el sentido de gente trastornada mentalmente. No es que no pueda hacer trabajo ahí, pero lo que me refiero es que el logoterapeuta lo que hace es trabajar con gente que tiene problemas en la vida, porque la vida en un momento dado se le ha echado encima, como se nos echa encima muchas veces a cualquiera de nosotros. Y entonces el logoterapeuta lo que trabaja es en estar presente para el otro, tratando, antes que nada, de acompañar al otro, de ser un apoyo, una mano, ¿no? Mucho antes de todo lo que pueda ser conocimientos terapéuticos, por decirlo de alguna manera. Es a lo que en la logoterapia se llama la cura médica de almas, o sea, es el logoterapeuta siendo persona antes que nada, no pensando como profesional, sino como un ser humano que acompaña a otro ser humano. Entonces, el logoterapeuta lo que hace es eso, antes que nada. Y, claro, en base a eso y con sus conocimientos, después de una buena formación y de algo que es muy importante, que tiene, es decir, el logoterapeuta no puede ser nada más un conocedor de la terapia o de la logoterapia. Tenemos que ser gente culta no en el sentido de tener una corbatita de moño, no, culta en el sentido de abrirnos a lo que es la experiencia humana, a la profundidad. Los conocimientos de filosofía tienen que ser fundamentales, por ejemplo, para que haya profundidad en el trabajo humano, en el trabajo terapéutico. Y entonces lo que quiero decir es que la logoterapia lo que hace es trabajar con esas crisis de la existencia. Por eso es que se le llaman crisis existenciales. Claro, hay grados de crisis existenciales. Yo diría que puede haber crisis existenciales que se puedan resolver en no mucho tiempo y hay otras que son mucho más difíciles. Pero de lo que se trata es de ayudarle al paciente a acceder a esos recursos que hemos hablado, esos recursos que tiene, recursos espirituales, con el fin de que pueda irle dando sentido, ir encontrando sentido a los momentos de su vida. O sea, en la logoterapia se habla mucho del sentido de la vida, pero esa es una frase que puede quedar como muy confusa. En realidad, el sentido más importante es el sentido del momento. O sea, es cómo le doy sentido a una situación concreta que se me presenta en un momento. Y de lo que se trata es de ayudar a la persona a que a momento lo que la vida le va cuestionando, le va planteando,
este paciente, esta persona, este consultante tenga la posibilidad de ir accediendo cada vez más a esos recursos espirituales para poder darle sentido a la situación. Y le damos sentido a una situación actuando. Es decir, no le damos sentido sentados en un sillón, tenemos que salir a la vida y actuar. Y esa acción que tomamos, la tomamos conforme a un esquema de valores que cada quien tiene. Y la idea es ayudar al paciente a que pueda conocer ese esquema de valores, pueda escoger el valor que le parezca más congruente con lo que es él o ella, y tomar la actitud que corresponde a ese valor. Y de esa manera le damos sentido a ese instante en el que tenemos ese cuestionamiento. Entonces, sí, la logoterapia trabaja las crisis existenciales. Yo diría que la logoterapia puede trabajar prácticamente todo tipo de problema, pero me parece que sí hay personas que vienen con problemas existenciales de qué hacer con esto, no encuentro el sentido. Y entonces creo que en eso podemos ser más eficientes. Hay otro tipo de problemas que requieren otro tipo de terapeutas, en donde la palabra del logoterapeuta no va a ser suficiente para cambiar fobias, hábitos de otro tipo, ¿no? Ahí creo que otro tipo de terapeutas son los adecuados. Algo que es muy importante es que el logoterapeuta trata de centrarse sobre todo en el presente, en lo que está ocurriendo en el presente. En la logoterapia hay dos cuestiones que son fundamentales: lo que es la libertad y lo que es la responsabilidad. Y la libertad y la responsabilidad solamente se pueden ejercer en el presente. O sea, frente a una situación en donde la vida me plantea algún problema y trato de encontrarle un sentido a esa situación, lo voy a hacer eligiendo algo, eligiendo algún tipo de acción, como decía yo, en base a ciertos valores, ¿no? Y actuando de determinada manera. Y por supuesto, lo que yo elija hacer, voy a tener que hacerme responsable de aquello que elegí. Entonces, elijo y me hago responsable de aquello que elijo. Eso solamente ocurre en el presente. Entonces, el hecho de que el logoterapeuta se centre sobre todo en el presente hace que los problemas del pasado, o la historia pasada, no los problemas del pasado, la historia pasada, sin dejar de ser importante, porque es importante referirnos muchas veces al pasado, no nos centramos en el pasado, no nos quedamos en el pasado, no hacemos una arqueología del pasado, sino que por supuesto tomamos ciertos elementos del pasado, pero lo más importante es, bueno, cómo esos elementos del pasado afectan, impactan tu vida presente. Y entonces, ¿qué vas a hacer con esto que la vida te está planteando en este momento? Entonces, desde ese punto de vista, el hecho de trabajar en el presente sobre todo, sí permite que digamos que el proceso sea un proceso, yo diría, más ágil, que si nos centráramos excesivamente en lo que ocurre en el pasado. Creo que lo más importante para nosotros es trabajar en el presente, por supuesto viendo siempre hacia el futuro. Como decía Sartre, ¿no? Estamos mucho más condicionados por el futuro que por el pasado. O sea, actuamos más en función del futuro que del pasado. Entonces,
A donde voy es que el proceso, que es un proceso de autoconocimiento, ¿no? Es un proceso que no necesariamente tiene que llevar demasiado tiempo, pero tampoco es un proceso demasiado corto. Es muy difícil generalizar y decir un proceso logoterapéutico dura 2 años, 1 año, etcétera. Pero yo diría que en general, un proceso terapéutico normal con logoterapia puede durar alrededor de 1 año, puede durar un poco más de 1 año. Pero si no se ven resultados a muy corto plazo de que empieza a haber un cierto tipo de cambio, me parece que entonces el proceso no está dando resultado. Creo que es importante, aunque el proceso pueda durar 1 año o más, ¿no? que el paciente empiece a percatarse de que algo empieza a ocurrir en él o en ella con respecto a lo que lo está afectando. Algo que es muy importante para que esto ocurra, y yo creo que sin eso no hay terapia, no solamente no hay logoterapia, sino no hay ningún tipo de terapia, es el encuentro humano. O sea, si no hay química, si no hay la posibilidad de una verdadera comunicación, que por supuesto se va construyendo poco a poco, no es algo que se dé de entrada, pero si no hay esta construcción de la comunicación en donde empezamos a co-construir algo que es común, un lenguaje común, de significados comunes, de entendimientos comunes, ¿no? Si no hay eso, que se empieza a construir y que se construye hasta el final, creo que no hay proceso terapéutico, ¿no? Habrá cualquier otra cosa, pero no es un proceso terapéutico. Creo que algo muy importante es que los logoterapeutas en particular, y yo diría los terapeutas en general, tengamos conciencia social. Estemos abiertos a las diferentes expresiones de la cultura, entendiendo por cultura todo lo que pasa alrededor nuestro. No podemos ser solamente terapeutas. Ya Fromm lo decía, el terapeuta es alguien que tiene que ver con la totalidad del ser humano y en ese sentido tendría que conocer una enorme cantidad de disciplinas, filosofía, antropología, arte, literatura, qué sé yo, 1000 cosas. Esa carrera no existe, por supuesto, y no se trata de que seamos todólogos, pero sí creo que sí ocurre con frecuencia que los terapeutas nos quedamos muy encerrados en nuestra disciplina y no estamos abiertos a lo que está ocurriendo alrededor, cuando en realidad a la hora de trabajar con una persona, pues es importante conocer y entender el contexto de la persona. No hay nada que esté aislado, es decir, somos relación. Entonces, desde esa visión relacional, el terapeuta tiene que estar abierto a lo que está pasando, a lo que está pasando en el país, a lo que está pasando en el mundo, a todo el drama que nos está tocando vivir en nuestro país. Es decir, solamente así podemos verdaderamente tratar de conectar con el mundo del otro. Entonces yo sí creo que es muy importante que haya conciencia, sobre todo en la formación de los logoterapeutas y de los terapeutas en general, de que tenemos que tener esa cultura, o sea, tenemos que ser gente de cultura, en ese sentido de la palabra, abiertos a lo que está pasando, porque esa es la única manera como creo que podemos entender a la persona que tenemos enfrente.
Y eso no es frecuente. Yo creo que en general en las diferentes escuelas de formación de terapeutas nos está faltando más esta conciencia amplia, ¿no? Y creo que eso sería muy importante. Eso enriquecería mucho la formación de los terapeutas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.